Feliz tarde, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entraremos en el tema de esta tarde, sociedad de jóvenes. Mis amados hermanos, se han de ver espantado de que dijeron el hermano Tadeo atacó demasiado duro la iglesia en el culto divino. Déjenme les digo, mis amados hermanos, que si no estuviera escrito en la palabra de Dios y en los testimonios que nos dejó la hermana Elena de Guay, yo no hablaría de esa manera, porque yo amo la misión de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En esta tarde le damos gracias, Padre bendito. Nos ponemos en sus manos, Padre Santo, para que sea su Santo Espíritu el que nos guíe a toda la verdad. Santo eres y bendito eres en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mateo, capítulo 25. Vamos a iniciar hablando con respecto al juicio de Dios. Mateo capítulo 25 dice de esta manera. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos a los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Para no leerlo todo, se lo voy a explicar. El rey se sienta para hacer un juicio. Aparta los cabritos de las ovejas o de las ovejas de los cabritos. A su mano derecha pone a las ovejas y a su mano izquierda pone a los cabritos. Entonces el rey dirá a los de la derecha, que son las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y ahí Cristo Jesús en la parábola da ciertos pautas, ciertos puntos que nosotros debemos tener cuidadosamente. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me cobijaste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo y fuiste a atenderme. Mis amados hermanos, esas pautas que Cristo Jesús dice son pautas que nosotros debemos entender, que en el cielo van a entrar únicamente los que están haciendo la obra de Dios. La obra de Dios es sumamente extensa. La obra de Dios empieza en nuestra vida. Y ahora que está en nuestra vida, nosotros desplazarnos para hacer y atender a los necesitados. Quiero que se lo aprendan claramente. Únicamente a quién, a los necesitados. Porque hay mucha gente que no está necesitada y pide ayudas. Ese tipo de personas son ventajosas. Son personas mezquinas. Son parásitos de la sociedad. ¿Por qué, hermano Tadeo? Porque tienen dinero en el banco. Tienen todo. Mas sin embargo viven de lo que la gente les puede ayudar. Pero hay gente que realmente lo necesita. Mas sin embargo a los de su izquierda les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer. Fui forastero, no me cobijaste. Tuve hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos le dijeron: ¿cuándo no hicimos todas las cosas que tú estás diciendo? Dice: cuando no lo hiciste en uno de mis hermanos más pequeños. Cuando la palabra habla de los más pequeños, son de las personas olvidadas. Las personas olvidadas de la sociedad, los pobres.
No está hablando de la gente alta de la sociedad. Acuérdense que la sociedad se divide en tres: alta, media y baja. Los más pequeños habla de la sociedad baja, la pobreza. Entonces dice, responderá diciendo: de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay algo interesante que nosotros debemos notar, que el fuego eterno nunca ha sido para Dios, o en el corazón, en el pensamiento de Dios, nunca ha sido el propósito de Él crear el fuego eterno para la gente que está luchando en la carne, para la gente o los hijos de Adán, que somos nosotros. Nunca fue el propósito de Él eso. Pero como nosotros tenemos libre elección, nosotros elegimos con quién irnos, si con Dios o con el diablo. Si nosotros elegimos ir con el diablo desobedeciendo todas las palabras de Dios, nos va a tocar el fuego eterno, porque no dejará ni raíz ni rama, de acuerdo al libro de Malaquías capítulo 4. Amados hermanos, escuchen. Evento de los últimos días. En el capítulo 4 dice de esta manera: Dios tiene en la tierra una iglesia que está exaltando la ley pisoteada y presentando el mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la hermana Guay que Dios tiene una iglesia que está exaltando la ley pisoteada. Así es que la mayor o el mayor enfoque de la iglesia es exaltar la ley de Dios. La ley de Dios sé que no nos va a salvar a nadie. Por la ley de Dios nadie será justificado. Su único trabajo es mostrar lo que es pecado, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 3 versículo 20. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro. ¿Qué es reparar el muro? Reparar el muro es que donde Satanás entra con su chismodería, con sus pensamientos, con su divisionismo, la división de la iglesia, o que la iglesia esté dividida, no empieza, escuchen claramente, no empieza dentro de la iglesia, sino empieza la división de la iglesia es en separarnos nosotros de Dios. Eso es cuando empieza la división dentro de la iglesia. Hoy hay una iglesia dividida. ¿Por qué se dividieron? Unos dicen que esto, otros dicen que aquello, que esto es verdadero y que aquello es mentira, y están así. Hermanos, cuando empieza ese tipo de cosas dentro de la iglesia, Dios se retira. Dios no puede trabajar con una iglesia dividida. Oh, hermano Tadeo, pero usted está trayendo no a las tradiciones, no al ungimiento de mujeres, no esto, no el otro, no aquello. Mis amados hermanos, yo lo único que estoy pretendiendo tratar de hacer es no separarnos de Dios. Fuera de Cristo, nada somos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos que sacar de la iglesia? Lo que nos separa de Cristo Jesús. Oh, hermano, pero eso nos une a Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. En este tema nosotros vamos a ir viendo por qué es importante nosotros de no separarnos de Cristo Jesús. La iglesia de 50 miembros se puede quedar en uno, en dos personas, pero que estén bien arraigados a Cristo Jesús. ¿De qué nos vale a nosotros estar 100, 150, 200 miembros de iglesia si todos vamos a perecer? Si todos nos vamos a perder. Mis amados hermanos, lo único que nosotros debemos hacer es no engañarnos y abrir los ojos para que no vengan a engañarnos.
Existe solamente una iglesia que está reparando el muro, reedificando las ruinas. Tengan todos cuidados de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que da el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La única descripción, ¿cuál de todas las iglesias tiene la única descripción que marca o que señala al remanente? La iglesia adventista. Es la única iglesia. Pero no, escuchen, pero no porque nosotros llevemos las características quiere decir, o por ser parte de la iglesia adventista quiere decir que me voy a salvar. No, mis amados hermanos. La lucha no requiere únicamente porque ya te bautizaste si eres un miembro de la iglesia adventista. Mis amados hermanos, dentro de la iglesia adventista está entrando una ola de oscuridad que muchos hermanos han entrado en las tinieblas. No alcanzan a percibir, no alcanzan a ver. ¿Y todo por qué? Todo es por causa del pensamiento humano. Que el pensamiento humano cree tratar de hacer la obra de Dios, trayendo cierto tipo de cosas dentro de la iglesia. El único que nos está haciendo es separarnos de Dios. A eso nosotros le conocemos como hijos de Balaam. ¿Por qué, hermano? Porque Balaam siempre, por buscar las ganancias, por buscar el cheque, porque, ay, hermano Tadeo, pero si habla así se va a ir la iglesia y me van a quitar el cheque. Entonces, ¿ahora con qué voy a mantener mi familia? Por el dinero. Por el amor al dinero no decimos la verdad. Por el amor al dinero de que te van a quitar el cheque, estás llevando la rienda de Satanás. Y estás pensando que estás llevando las riendas de Dios. Dijo Pedro, es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, pero que el coordinador esto. Oh, pero que el representante esto. Oh, por el presidente de la asociación general esto. A nosotros que nos valga lo que ellos piensen, lo que ellos quieran poner, lo que ellos quieran imponer. Mientras está de acuerdo con la palabra de Dios, aceptémoslos. Pero mientras no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿para qué acogerlo? ¿Para qué llevarlo a nuestra iglesia? Si en vez de ser una bendición va a venir siendo un veneno mortífero. Vamos a morir espiritualmente. Y escuchen lo que sigue diciendo. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino es superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. La iglesia adventista tiene la capacidad de enseñar y de vindicar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Vindicar la ley de Dios pisoteada. Hermano mío, ahí claramente, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Déjenme les sigo leyendo, mis amados hermanos. Escuchen o escuchemos. Dice, escuchen la responsabilidad de la iglesia. Y yo nomás quiero que ustedes vayan notando si la iglesia está haciendo su trabajo. Pensando que ir a regalar folletos, ese es parte del trabajo de la obra de evangelización. Pensando de que te doy la dirección de la iglesia y te invito a mi iglesia. Pensamos que eso es parte de la misión de nuestro Dios. Mis amados hermanos, es mucho más que eso. Nosotros nos conformamos pocos. Trabajamos muy poco para la obra de Dios. Escuchen claramente lo que dice la hermana White. El Señor
nos ha hecho depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe de darse mediante advertencias fieles y reprensiones y de palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separados del mundo. ¿Por qué queremos traer las tradiciones dentro de la iglesia? ¿Por qué si las iglesias pentecostales tienen pastoras, por qué también la iglesia adventista quiere tener pastoras? ¿Por qué si la masonería tiene conquistadores o Boy Scout, por qué también la iglesia adventista debe de tener sus conquistadores? Bueno, sus Boy Scout. Son cosas que nosotros debemos analizar. Estamos separados del mundo con el gran instrumento de la verdad. Una cosa es de que nosotros nos queramos engañar. Una cosa es de que, estoy en desacuerdo con lo que dijo el hermano Tadeo hoy en el culto divino. Han de decir, pero dice claramente la hermana Guay que estamos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos traer las cosas a la iglesia. Las cosas del mundo se quedan allá. Escuchen claramente. Hemos sido separados del mundo con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo. ¿Quién? Dios. Si Dios te ha elegido a ti y te ha hecho y te ha dicho, tú vas a ser pueblo particular, gran sacerdocio, nación santa, para que proclames de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un gran compromiso en nuestra vida. Y debemos hablar, mis amados hermanos. Aquí no va a venir ningún pastor a decir lo que se tiene que hacer. Porque hay órdenes. No. La iglesia adventista es la que tiene la mayor parte de la palabra. Porque la iglesia adventista no tiene papa. No es como la iglesia católica. Discúlpeme, yo soy católico de nacimiento. Hace 10 años, hace 10, 11 años, yo dejé mis creencias para venir a una iglesia donde me enriquecí de la verdad. Y déjenme les digo una cosa. Si yo voy a regresar a las prácticas que yo llevaba en el catolicismo, pues ¿para qué me salí de ahí? Me hubiera quedado allá. Mis amados hermanos, la iglesia adventista, el mismo pueblo de Dios va a decidir qué se va a hacer dentro de la iglesia. Y no va a venir una persona a decir, aquí se tiene que hacer como nosotros queramos hacer. No, hermano. Porque esto no es romanismo. Esto no es catolicismo. Todos nosotros nos debemos apegar a la palabra de Dios y a los testimonios de Jesús. Escuchen claramente. Hemos sido separados de la cantera del mundo con el gran instrumento de la verdad. Nos ha sacado de la cantera del mundo y los ha reivindicado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos. Los ha llamado a ser embajadores durante las últimas fases de la obra de salvación. Escuchen, apúntenle por favor. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor gran suma de verdad que alguna vez le haya sido confiado Dios a seres mortales. Las advertencias más solemnes, terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres, en un sentido muy especial. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, transmisores de luz. A ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación al mundo que está pereciendo.
La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar, escúchenme. ¿Cuándo han visto ustedes que el equipo de conquistadores estén proclamando el mensaje del tercer ángel? ¿Cuándo ustedes han visto que ellos estén proclamando con gran fuerza? Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Vi volar por el cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para traerlo a los moradores de la tierra, nación, pueblo, tribu, lengua, diciendo con gran voz: temer a Dios y darle honra, porque el día de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las fuentes de las aguas. ¿Cuándo han escuchado eso? ¿Dónde está el trabajo del pueblo de Dios? Si Dios nos ha capacitado a nosotros para dar la última amonestación al mundo y el pueblo está dormido. Yo sé que por ahí ya se enojaron, pero a mí no me importa si se enojan, déjenme se los digo. En mejores lugares me han corrido. El día de mañana que me digan muchas gracias hermano Tadeo, mi familia y yo partiremos, seguiremos el camino que Dios nos ha dado. Déjenme se los digo claramente. Yo no ando jugando, mis amados hermanos. Yo con la palabra en la mano les estoy diciendo con el gran amor que les tengo. Dice: una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra obra, escuchen lo que están promoviendo. La ordenación de la mujer, los que están promoviendo, los conquistadores, escuchen, ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Nada debe desviar la atención de ella. Mis amados hermanos, triste y terrible son las cosas que se están hablando en esta tarde. Nosotros somos la iglesia militante, la iglesia que va caminando. Hay una iglesia que se le conoce como la iglesia invisible, la que no vemos. Dice la hermana White que de 20 miembros no hay ni uno solo. Y escuchen claramente lo que dice aquí acerca de la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Los que entrarán a la patria celestial. Los que entrarán en la nueva Jerusalén. Los que estarán presenciando la venida del Señor Jesucristo con gran gloria y gran majestad. Y alzarán sus manos diciendo: aquí está su pueblo y le hemos esperado. La iglesia triunfante. Y dice esto ella acerca de ello. Se le conoce la iglesia de Dios. Capítulo de la iglesia de Dios, evento de los últimos días. La obra pronto ha de terminar. Escuchen, ¿cuál es la obra que Dios nos encomendó? Proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra obra puede desviar de ella. Muy pronto terminará esa obra, dice. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integran la iglesia triunfante. Únicamente los que serán la iglesia triunfante son los que permanecieron firmes, fieles. Que cuando vino el huracán a traer, a ver cuántas mujeres se quieren ordenar como pastoras, ¿en dónde dice así dice Jehová? A ver cuántos niños quieren entrar a los, ustedes saben, a ese grupo. ¿Dónde dice así dice Jehová?
Cuando la obra de Dios termine, pronto va a terminar, los miembros de la iglesia militante que demostraron ser fieles integrarán la iglesia triunfante. La vida de Cristo era una vida llena con mensaje divino del amor de Dios. Y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecían de compasión y su conducta se caracterizaban por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de la iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes que tenía Cristo Jesús si quiere unirse a la iglesia triunfante. Antes de ser la iglesia triunfante, hay un juicio, mis amados hermanos. ¿Quieres ser parte de la iglesia triunfante? Debe de tener el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Y ha de ver, cuando cayó la lluvia tardía ha de haber caído sobre ti. Y escuchen claramente, muchos adventistas piensan que por ser adventista son merecedores de la lluvia tardía. Pero dice aquí claramente, debemos convertirnos en obreros activos en el servicio de Cristo. Cuando la iglesia llegue a ser iglesia vivientes, cuando las iglesias adventistas lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, se le dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. Entonces se abrirán las ventanas del cielo para que los aguaceros de la lluvia tardía caigan sobre ella. El gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ilumina toda la tierra con su gran gloria, no acontecerá hasta que tenga un pueblo iluminado, que conozcan por experiencia. Nos están mandando gente sin experiencia, pastores que ni siquiera saben nada, hombres con experiencia, lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente, de todo corazón a Cristo Jesús, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida del Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Quieres colaborar con Dios? No permitas que dentro de la iglesia se vaya a contaminar con las costumbres, con lo que están haciendo. Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de la indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La iglesia verá las dispensiones providenciales del Señor de los ejércitos. Hermano, yo ando trabajando, soy colportor. Hermano, yo soy evangelista. Hermano, yo estoy a cargo de 2 iglesias. En la semana pasada bautizamos a 30 miembros. Soy parte de la iglesia adventista. Se me mostró, dice la hermana Guay, que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas, corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, serán eliminados, no serán seleccionados. Puedo seguir hablando de eventos de los últimos días, pero yo quiero llegar al punto principal. En el libro de Romanos cita textos de Isaías. También Isaías clama tocante a Israel. Cuando habla de Israel,
espiritual no está hablando del Israel allá en el oriente, no, está hablando de la iglesia, especialmente de la iglesia adventista, que se le ha dado todas las verdades. Si fuera el número de los hijos de la iglesia adventista, si fueran miles y millones de la iglesia adventista mundialmente, reconocida la iglesia, que fueran como la arena del mar, solamente se va a salvar el remanente. Ustedes saben cuánto es el remanente. El remanente es el 0.0000001%. Si ahorita lo hacemos a los 20 millones de miembros que tiene la iglesia adventista, vino siendo cerca ni de 1000, no alcanzamos ni llegar casi ni a los 1000 miembros. Y Dios espera 144,000. Sigue diciendo, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo será salvo el remanente. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Gracias a Dios que tiene miembros, que tiene pueblo que ama a Dios, que ama su misión, que ama la obra que hizo Cristo Jesús, que ama la iglesia. Si nosotros estamos hablando acerca de la iglesia, no es porque estamos atacando a la iglesia, no es porque estoy diciendo deben de salir de la iglesia, no, sino que la iglesia tiene que ser limpiada. Proverbios capítulo 1. Obrero de Dios hablando la verdad. Muchos pastores nunca me van a querer, te los estoy diciendo. Y muchos de ellos ya me tienen identificado. Muchos de ellos ya me han puesto sobrenombres. Pero yo no callaré. La sabiduría clama aún en las calles. Eso Dios es lo que hace. Aún sigue hablando el hermano Tadeo. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? Y los burladores descenderán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice Jehová. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Dios está llamando a la iglesia adventista diciendo, volveos a mí. Yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Y ustedes van a saber mis palabras. Pero terrible situación va a llevar por no escuchar la palabra de Dios. Y le dice Dios, por cuanto llamé, no quisiste oír. Por cuanto extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo el consejo mío. Desechaste mi reprensión. No quisiste. También yo me reiré en tu calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que temes. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera la tribulación. Va a venir sobre la iglesia ¿qué? La tribulación y la angustia. ¿No está hablando acerca de la iglesia adventista? Ustedes van a decir, oh, el hermano Tadeo toma el texto de la Biblia y se lo adjudica a la iglesia. No, tribulación, ¿quién va a pasar la tribulación? ¿La iglesia adventista, sí o no? ¿Quién va a pasar el tiempo de angustia? ¿La iglesia adventista, sí o no? Cuando se venga, dice claramente, tu tribulación y tu angustia, entonces me llamarán todos esos pastores,
Me llamarán, me invocarán, pero no los voy a escuchar, no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. Ahí está lo que les va a pasar. Todo por ir en contra de la voluntad de Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Porque Dios lo va a proteger. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Señor Todopoderoso. Jehová será tu protección. Vamos a ver qué dice la hermana White. En el libro El conflicto de los siglos, capítulo 43. Habla del juicio final. Los perdidos. Y dice de esta manera: todos los pecadores del mundo están de pie delante del tribunal de Dios. Vamos a compadecer. Dice la hermana White: en evento de los últimos días, a la iglesia adventista le ha sido confiado todo. Y por menospreciar las palabras de Dios, vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. Acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No va a haber nadie en quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpas porque Dios les dio la palabra. Se pronuncia contra ellos la sentencia de muerte eterna. Entonces, evidentemente para todos que el salario del pecado. ¿Cuál es el salario del pecado? ¿Qué es pecar? Que Dios te responsabiliza de su verdad y no lo quieres dar como Él lo quiere que lo des. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es que has dejado a tu Dios por las tradiciones, has dejado a tu Dios por las costumbres, has dejado a tu Dios por los pensamientos de que si esto sí, de que si esto no. No es la noble independencia. La noble independencia es de que tú dejes a Dios. ¡Oh! Dios allá con sus cosas, que puros hombres en el ministerio. Allá Dios con ellos. Acá nuestro Dios. Acá la mujer va a ser ordenada como pastoras y van a seguir hacia adelante. Si no dice la esclavitud, la ruina y la muerte, eso les espera. Los pecadores ven lo que repitieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de la vida eterna, de la vida eterna, de la eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora en ese momento. Todo eso exclama el alma perdida. Yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo por el cheque, por el dinero, la iglesia. Si yo predico esto, la Asociación General me va a sacar. No me van a dar más cheque. Oh, sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha, el honor por la miseria. ¿Cómo le llama Dios al cheque? ¿Cómo le llama a Dios al dinero? La miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon: no queremos que Jesús reine sobre nosotros. Cuando tú quieres meter la tradición dentro de la iglesia, estás diciendo: no quiero que Cristo Jesús venga a reinar aquí en esta iglesia. Déjenme les digo una cosa: la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su última gota de sangre para comprarla con su sangre.
Así es que Él hoy en día está hablando y está diciendo lo que están escuchando. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Escuchen, todo esto de aquí para abajo va a ser lo que va a acontecer. Cristo Jesús va a ser coronado ante la presencia de los pecadores que van a ir al fuego eterno y ante la presencia de los redimidos que estaremos dentro de la ciudad. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de Él las tablas de la ley divina. Lo que nos encargó ¿a quién? A los adventistas del séptimo día. Ahí está Cristo Jesús con las tablas. Lo que a ti te encargó, querido pastor, querido hermano, querido colportor, querido evangelista, querido cantante de la iglesia adventista, querida maestra de escuela sabática, etcétera, etcétera. Lo que Dios nos encargó a nosotros, Cristo Jesús las tiene ahí, en su mano. Los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron son testigos de la explosión de la admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan las multitudes fuera de la ciudad. ¿Quiénes están fuera de la ciudad? Los que van a ser quemados. ¿Quiénes están dentro de la ciudad? Los redimidos. Todos exclaman a una voz: ¡cuán gran maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso! Adoran al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar todo eso, al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores recuerda dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve, cuán degradado se mira, está excluido para siempre del consejo que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo Jesús por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa ese ángel habría podido ser la suya. Así muchos de nosotros, la posición elevada que Dios nos tiene a nosotros preparada en la vida eterna, la vas a perder y desperdiciar únicamente por estar siguiendo sistema y no estar siguiendo al único Dios verdadero. Por tenerle amor al cheque, por tenerle amor al dinero. Amado hermano, amada hermana que me escuchas en esta tarde, es necesario que ustedes vean y puedan comprender, porque no muy tarde me van a echar de esta iglesia, se los estoy diciendo. Y si yo no les platico, les predico acerca de esto, la ira de Dios vendrá sobre mí. Yo quiero ser libre de pecado. La sangre de ustedes ya no va a recaer sobre mí. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes y que el Señor siempre los vaya dirigiendo con su preciosísima mano. Amén.